Bueno, Cini Maxi, voy a arrancar un poquito a explicar algunos de los conceptos principales o básicos que tienen que tener en cuenta, si bien todos son importantes de la cátedra, pero bueno, voy a mencionar algunos de los importantes, bueno, para que ustedes después lo puedan escuchar. Primero, bueno, arrancar un poquito pensando de por qué triunfó la escuela, ¿no? ¿Qué es esto de la escuela, la modernidad y todo lo que viene pasando y seguirá pasando, ¿no? Sabemos que la escuela es una conquista social, fue en sus tiempos, desde tiempos más antiguos hasta la actualidad, sigue siendo una conquista social y además es un aparato de inculcación ideológica de las clases dominantes, en la cual, bueno, se hizo masivo la alfabetización, la expansión de los derechos, eh, bueno, hay una imposición también de cultura occidental, obviamente que sí, que eso sigue pasando y es parte de lo que es el legado de la escuela, entre otras cuestiones, ¿no? Em, bueno, además tener en cuenta que, bueno, la consolidación de la escuela fue como parte justamente de una forma educativa hegemónica que se hizo cargo de esta definición eh, moderna de educación, ¿no? Y todo lo que atraviesa la escuela en su escenario total, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es importante tener en cuenta que, bueno, hay determinadas piezas o características que se fueron ensamblando, que fueron juntándose, encastrándose para que se pueda generar la escuela y se dé este espacio, ¿no? Tenemos, bueno, por un lado, la homología entre la escolarización y otros procesos educativos, la matriz eclesiástica, la regulación artificial, el uso específico del espacio y el tiempo, la pertenencia a un sistema mayor, un fenómeno colectivo, constitución del campo pedagógico y su reducción a lo escolar, formación de un cuerpo de especialistas dotados de tecnologías específicas, el docente como ejemplo de conducta. Bueno, también hay una especial definición de infancia, ¿no? En la cual, bueno, se van a empezar a justamente a diferenciar lo que era la infancia de antes y la infancia de ahora, el establecimiento de una relación inmodificablemente asimétrica entre docente y alumno. Otra de las piezas, generación de dispositivos específicos de disciplinamiento, currículo y prácticas universales y uniformes, ordenamiento de los contenidos, descontextualización, perdón, del contenido académico y creación del contenido escolar, creación de sistemas de acreditación, sanción y evaluación escolar, generación de una oferta y demanda impresa específica. Todas esas características o piezas que nombré son las que forman a la escuela desde lo que según lo que plantea Dussel, ¿no? Porque cada autor o autora va a plantear diferentes cosas sobre la escuela, pero como para que tengamos en cuenta esto y podamos un poquito arrancar con todo esto de la escuela y qué pasa dentro de la escuela y todas las teorías que están atravesadas por todos, ¿no? Entonces, bueno, empezar un poquito con las teorías. Tenemos, por ejemplo, las teorías del consenso. Bueno, estas teorías son todas, los conceptos son muy importantes, pero las teorías siempre hay que tenerlo más presente porque se va a relacionar con diferentes conceptos y con diferentes autores y autoras. Entonces, bueno, las teorías comienzan en la segunda mitad del siglo XX, en la culminación de la Segunda Guerra, de un periodo de posguerra, en la cual hay un planteo, ¿no? La educación se empieza a plantear o pensar, ¿no? La educación podía realizar un crecimiento y desarrollo social, o sea, realmente la educación era importante. Esto se planteó aproximadamente en el año 1960, como para que tengan una idea eh, de qué periodo nos estamos plantando en este momento con las teorías. Entonces, bueno, a través de este planteo de si la educación podía realizar determinados cambios como sociales, de crecimiento, desarrollo, políticos y económicos, surgen las diferentes teorías. La primera es la teoría del consenso, eh, en la cual, bueno, justamente esta teoría está basada en las ideas de Durkheim. Esta teoría va a sostener el conflicto como algo disfuncional que va a perturbar el desarrollo armonioso de la sociedad, ¿no? Algo que hace que no esté funcionando de todo el bien la sociedad, algo que está perturbando, que está molestando.
y esto va a impedir la participación y la integración de los individuos en lo social, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, el consenso, por eso justamente teoría del consenso se llama de esta forma, el consenso es una condición necesaria eh, de lo social, ¿no? Para poder interactuar con un otro, para poder consensuar, para ponerse de acuerdo. O sea, es importante que el consenso siempre esté presente dentro de una sociedad, ¿no? Por eso el sistema educativo lo que hace es, de alguna forma, insertar a los sujetos para que los sujetos socialicen, para integrarlos a una vida social, ¿no? Eh, y justamente lo que viene a plantear desde la teoría del consenso es que, bueno, que el sistema educativo puede llegar a modificar la posición social de los sujetos y además acceder a mejores condiciones de vida, ¿no? Este concepto de movilidad social ascendente, que los sujetos quizás con lo educativo pueden modificar su posición social, adquirir mayores conocimientos, adquirir mayor cultura, economía. Entonces, esto hace que el sujeto esté posicionado de otra forma dentro de lo social. Pero dentro de las teorías del consenso hay tres teorías más, ¿no? Por un lado vamos a tener el funcionalismo tecnológico, por el otro lado vamos a tener la teoría eh, del capital humano y la pedagogía por objetivos. El funcionalismo tecnológico básicamente, dentro de las teorías del consenso, eh, aparece un autor llamado Parsons, en la cual plantea que la escuela va a cumplir un papel fundamental, un papel importante. ¿Y cuál es este papel? Bueno, poder transmitir valores, normas, poder diferenciar a los alumnos en base a sus logros escolares, entre otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, esta teoría de funcionalismo tecnológico viene a sostener que los éxitos y fracasos van a ser resultado de logros y méritos individuales. O sea, acá básicamente si el sujeto, el alumno, el estudiante, fracasa, básicamente es su culpa, ¿no? Porque quizás no estudió, no fue suficiente, entonces, bueno, es su culpa. Pero si tiene éxito, bueno, quiere decir que se esforzó, que tuvo determinadas cuestiones en cuenta que hizo que él pueda quizás aprobar, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene como a sostener esto, que los éxitos y fracasos va a depender de cada uno de los sujetos, ni más ni menos, que cada uno va a tener su propia culpa y su propia responsabilidad de hacerse cargo de lo que pasa si es un éxito o un fracaso escolar, ¿no? Bueno, y está relacionado con las mediciones de inteligencia, con el coeficiente intelectual, y acá la educación debe garantizar la igualdad de oportunidades, y la diferencia, como decía recién, tiene que ver con los méritos de cada uno, o sea, acá no se trata de roles adscriptos, sino adquiridos, quiere decir que no es que la escuela va a poner a un sujeto en una determinada escala social o posición o grupo, y es culpa de la escuela, no, acá el sujeto donde esté parado, posicionado, eh, va a ser por sus propios méritos, por sus propios éxitos o también por los propios fracasos, ¿no? Entonces, por eso esto de que no se trata de roles adscriptos, sino adquiridos a través de las capacidades y de los logros personales. Por eso que esta teoría plantea que también se tiene en cuenta la medición de inteligencia, que es el CI, el coeficiente intelectual, porque está relacionada con todo esto que les decía recién, ¿no? De las capacidades, de los logros personales, que la educación va a garantizar aparentemente la igualdad de oportunidades, se va a depender de cada sujeto eh, su éxito o su fracaso en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, otra de las teorías que tenemos dentro de las teorías del consenso es la teoría del capital humano. Anteriormente, la educación era considerada como un gasto, hace mucho tiempo atrás fue considerada como un gasto, como algo que quizás no había que invertir, o como que era básicamente una pérdida de tiempo, pero sin embargo la educación es un factor que explica y va a potenciar además el crecimiento económico, lo social, lo cultural, pero principalmente lo económico. Por eso es teoría del capital humano. Por lo tanto, los individuos más educados, es decir, los que acceden a una verdadera educación de calidad y que logran todo lo que se proponen y llegan al éxito, acceden a cargos y salarios mucho más altos que aquellos sujetos que quizás no pudieron insertarse en el sistema educativo o que quizás fracasaron, lo intentaron y fracasaron, ¿no? Entonces,
Bueno, esto va a hacer que el sujeto pueda acceder a cargos y salarios mucho más altos y se posesione mucho más, ¿no? Y por otro lado, acá aparece un autor llamado Schultz, eh, en la cual, bueno, va a plantear que esto del capital humano es como un factor residual, en la cual en este factor incluye la tierra, el capital y el trabajo, ¿no? Y además incluye un cuarto factor, además de tierra, capital y trabajo, que era parte justamente de la teoría del capital. Este cuarto factor es la educación como inversión. Quiere decir que acá la educación, si bien en un principio tenía un papel insignificante y se lo tomaba como que era un gasto innecesario, que no valía la pena, acá lo que viene a plantear este autor dentro de la teoría del capital humano es que un cuarto factor de cambio y que puede ayudar al sujeto a posicionarse de otra forma es la educación. La educación como inversión, ¿no? Como algo importante eh, en la cual justamente hay que invertir, tiene que estar en la vida del sujeto, en la sociedad misma. Por eso justamente esto de la teoría del capital humano. Y por otro lado tenemos la última teoría dentro de la teoría del consenso, que es la pedagogía por objetivos. Acá básicamente se centró en la institución escolar y en las formas en que la escuela podía lograr más eficacia, ¿no? Eh, y para hacer esto, de alguna forma se creó un dispositivo llamado taxonomía de Benjamin Bloom, en la cual es un conjunto de objetivos y de modos de plantear los aprendizajes, los contenidos que se debían generar en las escuelas, ¿no? Es una planificación de los aprendizajes por categorías. Eh, Básicamente estaba como muy enfocado a un modo de adiestramiento militar. ¿Por qué esto de adiestramiento militar? Porque básicamente lo que se buscaba con esta taxonomía, con estas planificaciones, con este conjunto de objetivos y saberes, es buscar la eficiencia, ¿no? Esto de tener todo organizado por grupos, por categorías, que todos aprendan todo al mismo tiempo. Obviamente que después va a haber un cambio de teorías y de paradigmas, un montón de cosas, que eso sigue pasando en la actualidad, obviamente que sí, pero bueno, en aquel momento se pensaba que lo mejor en la institución escolar y las formas en que la escuela tiene que lograr más eficacia es armando una planificación, un conjunto de objetivos, de estrategias y de conocimientos, todos iguales para todos al mismo tiempo, ¿no? Para que todos aprendemos lo mismo y que la escuela sea lo más eficiente posible. Pero por otro lado, más allá de la teoría del consenso y de las tres teorías que están dentro de la misma, también tenemos la teoría del conflicto. Pero ¿qué pasa acá con esta teoría del conflicto? Que obviamente que hay diferencias con la teoría del consenso. Recordemos, para retomar, para comparar, que las teorías del consenso planteaban esto, básicamente que el sujeto, el estudiante, va a tener éxitos o fracasos y va a depender de sus capacidades y logros personales. Acá no hay un factor externo, la culpa no es de la escuela, no es porque la escuela posicionó a ese sujeto en un determinado grupo o grupo social o escala social, sino que todo lo que pase va a tener que ver con los logros y los méritos o no de que tenga el estudiante. Pero acá la teoría del conflicto viene a plantear desde Marx, porque se van a tomar los ideales de Marx, que el conflicto es fruto de la división de la sociedad y de la dominación de una clase social sobre otra, ¿no? Es decir, esto que, bueno, acá sí, eh, desde la teoría del conflicto plantea, y tomando ideas de Marx, de que sí existen divisiones sociales, que hay clases sociales, que hay grupos que tienen mayor poder o dominación por sobre otros, ¿no? Entonces, esto va a influir, esto va a dar otra mirada diferente a los sujetos y a los grupos sociales. Por lo tanto, el éxito o fracaso escolar no es resultado de méritos, como plantea la teoría del consenso, sino que acá en la teoría del conflicto se va a dar por las relaciones de poder y dominación social que influyen sobre los individuos. Acá, el éxito o fracaso escolar en las teorías del conflicto solo se va a dar por relaciones de poder y de dominación social, ¿no? Tomando las ideas de Marx. Por lo tanto, acá la educación pasa a ser un escenario de lucha, donde los sujetos justamente luchan por mantener su posición social. Acá no tienen
mucho que ver esto que planteaba la teoría del consenso, bueno, que básicamente la culpa y la responsabilidad era del sujeto, sino que acá tiene que ver factores como la relación de poder y dominación social. Pero dentro de las teorías del conflicto, además tenemos otras teorías que explican todo esto, ¿no? Por un lado tenemos las corrientes neo-weberianas. Acá el autor Collins plantea que la expansión del sistema educativo puede explicarse por los efectos de la puja, ¿no? Entre diferentes grupos sociales, entre la competencia, el poder, el prestigio, esto bueno, que les decía de que básicamente acá hay una lucha de dominación, de poder social. Por lo tanto, acá los títulos educativos que pasan a ser como credenciales, y cuando digo títulos educativos me refiero a todos los niveles, permite estar en mejores condiciones, ¿no? Al sujeto le permite estar en una determinada posición. Cuanto más títulos tengo, cuanto más credenciales yo tengo o me dan, mejor posicionada o posicionado voy a estar dentro de mi grupo social, dentro de la estructura social, ¿no? Eh, entonces se va a producir un proceso de fuga hacia adelante, porque necesitamos estudiar cada vez más o hacer más carreras o más títulos, más cursos para no quedarnos atrás. Entonces, bueno, se produce una fuga hacia adelante en la cual, bueno, hay una búsqueda de los distintos grupos sociales por mantener este privilegio adquirido a través, eh, bueno, del sistema educativo, ¿no? Esto de seguir avanzando, de tener más credenciales, más títulos como sea, para no quedarse atrás y poder mantenerse en su estructura social. Entonces, bueno, el acceso al sistema educativo y la permanencia dentro de este sistema va a depender de las luchas que se van a establecer entre los diferentes grupos de los distintos niveles de una sociedad, que es esto justamente que plantea en general eh, la teoría del conflicto, ¿no? Esto que hay luchas entre grupos sociales por mantenerse en la estructura, porque hay poder sobre otro, bueno, esto se va a expandir en todo, ¿no? En las diferentes características dentro de lo que es la teoría del conflicto. Por otro lado, tenemos a la teoría crítico-reproductivista, en la cual la escuela y el sistema educativo van a ser responsables de reproducir relaciones sociales de marginación y además de explotación, ¿no? Eh, Acá, bueno, está muy relacionado con las ideas de Bourdieu, ¿no? Que básicamente plantea que la escuela es reproductora de desigualdades sociales, y lo que hace básicamente la escuela es reforzar y reproducir roles adscriptos, ¿no? El que está en una determinada estructura social más alta, ese es el que va a permanecer y siempre va a estar ahí, y el que está en una estructura más baja, que pertenece a una clase de los dominados, una clase más baja, va a estar siempre en la misma estructura y a veces cada vez más abajo. Entonces, la escuela en este caso no permite el avance, el progreso de estos sujetos, ¿no? Eh, entonces, bueno, justamente hay una reproducción cultural, una reproducción en la cual se impone a través de la transmisión de formas de actuar, de pensar, de concebir el mundo. O sea, la escuela es una máquina, para explicarlo mejor, como para que se entienda, es una máquina todo el tiempo de reproducir cosas, de transmitir cosas, de imponer también. Por eso se va a hablar también de una violencia simbólica, porque la escuela va a imponer, a través de su poder que tiene como escuela, un modelo cultural eh, único, valioso, ¿no? Para ellos como único y valioso, como palabra santa, pero bien sabemos que en realidad la escuela también se puede equivocar y tiene sus errores, como cualquier otra institución, pero bueno, acá la escuela básicamente hace esto, ¿no? Impone, digamos, a través de su poder la cultura, impone significados como legítimos, como únicos, como válidos. eh, por lo tanto, todo lo pedagógico, todo lo que tenga que ver con la escuela, se va a transmitir y se va a imponer a través de un capital cultural dominante, ¿no? Y este capital cultural dominante y esta transmisión, esta imposición de culturas, saberes, contenidos, formas de pensar, de sentir, va a generar un hábitus. ¿Qué es el hábitus? Bueno, el hábitus es un conjunto de representaciones e imágenes
a través de las cuales nos movemos en el mundo, pensamos, sentimos, generan prácticas sociales a las cuales nosotros nos podemos organizar en nuestro propio mundo. Entonces, bueno, básicamente la escuela acá viene a reproducir desigualdades sociales y a hacer cosas, digamos, bueno, que no ayudan a las clases de los dominados, a las clases más bajas, ¿no? Porque se les sigue imponiendo determinadas cosas eh, por el mismo poder que tiene la escuela, ¿no? Eh, Obviamente tomando las ideas desde Bourdieu, que tiene ideas bastante particulares con respecto a la imposición de la cultura, de los ideales que hace la escuela, porque la escuela básicamente acá lo que plantea es que es una máquina de reproducir todo el tiempo cosas, eh, y bueno, de reproducir claramente desigualdades sociales. Por otro lado, tenemos a la reproducción económica y, y política, eh, o sea, dentro de la teoría crítico-reproductivista teníamos la reproducción cultural, que es la que mencionaba hace ratito, explicando un poquito esto, bueno, de lo pedagógico, el capital cultural dominante, el hábito, violencia simbólica, pero además tenemos la reproducción económica y política, ¿no? En la cual un autor llamado Althusser plantea que la escuela, entre los aparatos ideológicos del Estado, porque hay muchos aparatos ideológicos del Estado, pero principalmente hablando de la escuela, tienen la función de imponer una ideología dominante, que es bueno lo que mencionaba hace un ratito, en la cual se aprenden reglas, actitudes, conductas adecuadas al rol que se está destinado a ocupar en la sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo quizás, se me ocurre un ejemplo, sujetos o estudiantes que van a una escuela rural en la cual quizás se les enseña a cómo cuidar a los animales o determinadas cuestiones del campo rurales, que un sujeto, un estudiante que quizás va a una escuela bilingüe y por ahí tiene otra preparación de idiomas y se le enseña otras cosas, pero no se le enseña cosas, por ejemplo, rurales del campo. Entonces, eh, cada uno, la escuela va preparando a cada uno según el rol que le toca ocupar. Algunos ocuparán roles y cargos mucho más altos y otros seguramente ocuparán cargos y roles mucho más bajos. Sin embargo, el sujeto se va a tener que adaptar a esto y aceptar, le guste o no, este rol que le toca, ¿no? Este lugar que le toca en la sociedad. Em, por otro lado, otra de las teorías que tenemos dentro de la teoría del conflicto es la división del sistema en dos redes. Acá tenemos a Baudelot y Stablet, dos autores, en la cual explican que la escuela va a jugar un rol importante, ¿no? Eh, Porque justamente hay una reproducción estructural de la división del trabajo y las clases sociales. Justamente esto dando del ejemplo de que, bueno, que cada uno ocupa su lugar y tiene que ocupar su posición en la clase social. Entonces, básicamente, acá lo que se plantea es que la escuela eh, debería impartir determinados conocimientos, estrategias o herramientas para ayudar a estos sujetos a insertarse en el mundo del trabajo, ¿no? Por eso que menciona eh, el trabajo y el rol importante que lleva la escuela. Y además se identifican dos redes. Por un lado, la red primaria profesional, en la cual van a concurrir eh, los hijos, digamos, de las clases más bajas, de los hijos de los obreros, van a concurrir en esta red primaria profesional. Y por otro lado tenemos la red secundaria profesional, en la cual acá la ocupación de los niveles más altos, más importantes, lo va a hacer los hijos de la burguesía, es decir, los hijos de las clases dominantes, los que tienen mayor poder, los que tienen em, mayor poder, bueno, económico, social, cultural, bueno, todo eso lo va a adquirir justamente estos hijos de la burguesía, en la cual van a estar en la red secundaria eh, profesional, en la cual la escuela obviamente va a impartir otros saberes diferentes que a los hijos de los obreros. Y la última teoría, dentro de la teoría del conflicto, es el principio de correspondencia. Acá tenemos a Bowles y Hintings, en la cual proponen un principio de correspondencia entre las relaciones sociales que rigen la interacción en el puesto de trabajo
y las relaciones que se establecen en la escuela. Es parecido a lo que les contaba recién con la división del sistema en dos redes, y acá justamente apunta a lo mismo, ¿no? A que a la escuela tiene que haber una relación entre lo que la escuela establece e imparte esos conocimientos con el puesto de trabajo que va a adquirir cada uno de estos sujetos el día de mañana, ¿no? Cuando terminen la escuela y tengan que salir a trabajar. Entonces, desde la escuela tienen que aprender determinadas reglas de comportamiento, obviamente todas distintas, porque no es lo mismo en aquel momento el trabajo que iba a adquirir un hijo de una clase dominante que tiene determinados poderes políticos, económicos, sociales, que un hijo de un obrero, ¿no? Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta y distinguirlo. eh, y básicamente, bueno, que la escuela puede impartir determinadas herramientas y conocimientos que les sirvan a estos sujetos para que el día de mañana puedan apropiárselos y bueno, y lo puedan poner en práctica en, en la vida cotidiana. Por otro lado, tenemos a las nuevas pedagogías. Acá se empieza a tomar a la escuela como una caja negra, ¿no? Analizando solo las relaciones con la sociedad, pero no los procesos que suceden en la realidad escolar, es decir, se tiene en cuenta lo que pasa afuera, el contexto de afuera, pero ¿qué pasa realmente adentro de la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con estos sujetos? ¿Qué pasa con esta relación asimétrica entre docente y alumno? Entonces, bueno, acá las nuevas pedagogías vienen como un poquito a irrumpir con todo esto que viene a plantear la teoría del consenso y las teorías del conflicto. Básicamente acá la escuela se transforma en un espacio de resistencia, de lucha, donde hay participación y construcción de los sujetos, o sea, los sujetos son parte de este proceso, no es que los sujetos quedan afuera, sino que son parte dentro de las nuevas pedagogías, y bueno, y se tienen en cuenta obviamente las prácticas cotidianas, que hay una caja negra en la escuela. ¿Y qué es esto de la caja negra? Justamente es pasar del estudio centrado en los input, output, al estudio de los procesos. ¿Esto qué quiere decir? De input, output. Quiere decir que no es solamente tener en cuenta el contexto de afuera, que también es importante el contexto de afuera de un sujeto y lo social, obviamente que sí, pero acá lo que se viene a analizar con las nuevas pedagogías es que se tenga en cuenta el todo, las relaciones que pasan adentro, los sujetos, los docentes, todo, que se tenga en cuenta todo el contexto dentro de la escuela, por lo tanto que se tenga en cuenta lo que pasa adentro, input, y lo que pasa afuera, output, es decir, que lo de afuera y lo de adentro, todo conforman la escuela y todo conforman un sujeto y es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, dentro de las nuevas pedagogías se van a tener en cuenta tres ejes. La interacción docente-alumno, qué es lo que pasa con esta interacción, con este vínculo dentro de la escuela, las categorías y conceptos usados por los docentes y el currículum. Em, y además, bueno, que va a haber una observación directa sobre la práctica escolar y la vida institucional. O sea, como digo, ¿es importante de afuera? Sí, es importante lo de afuera, todo lo que trae el sujeto, el contexto, todo, perfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa dentro de la escuela? Esto no se estaba analizando desde las teorías del consenso y del conflicto, solo se hablaba del contexto del alumno, o que la culpa es del alumno, pero ¿qué pasa realmente adentro de la escuela? Entonces, bueno, las nuevas pedagogías vienen a plantear esto y vienen a irrumpir con todo lo anterior que les mencionaba. Entonces, bueno, el currículum básicamente es la selección, organización y secuenciación de contenidos, en la cual, bueno, hay un currículum oculto. Esto del currículum oculto es cuando quizás un docente imparte determinados conocimientos en la cual no está explicitado, está escrito en este currículum que es un documento, ¿no? Por ejemplo, cuando se tienen que, no sé, lavar las manos o tienen que organizarse, por ejemplo, hacer una fila para el saludo a la bandera o en un acto. Bueno, estas cosas, el currículum no menciona cómo el alumno, el estudiante tiene que actuar ante el respeto a la bandera o cómo formarse, no sé, para ir al baño, lavarse las manos, o el respeto hacia su docente o cómo dirigirse. Entonces, estas cosas que a veces parecen tan obvias y las pasamos por desapercibidas, es parte de un currículum oculto
la cual no está escrito, no está explicitado en este documento, este currículum, pero se hace igual, ¿no? Aparece igual en la escuela de forma oculta, ¿no? Por eso es currículum oculto. Em, bueno, básicamente, después tenemos, bueno, la teoría de la reproducción dentro de lo que es las nuevas pedagogías. Acá el autor Bernstein remarca la determinación que produce la estructura social sobre los sujetos, es decir, que la educación es un mecanismo de asignación de clases, creación de clases, mantenimiento y reproducción de clases, que esto es bastante parecido a lo que se planteaba en las teorías del conflicto, con todo esto de las reproducciones sociales, lo cultural que les mencionaba antes. Bueno, acá lo toma otro autor de una forma muy parecida, lo toma desde la teoría de la reproducción y justamente desde las nuevas pedagogías, ¿no? Plantea que hay relaciones de poder transportadas por el sistema educativo. Volvemos a lo mismo, o sea, acá la escuela es reproductora de desigualdades sociales. Dentro de la teoría de la resistencia tenemos que es otra teoría dentro de las nuevas pedagogías, tenemos que pensar en la institución y en los sujetos, ¿no? Como un escenario de lucha, de cambio, que es justamente la escuela. Eh, Tiene que ser un espacio de resistencia a la reproducción, por eso se llama teoría de la resistencia, y repensar el papel que los sujetos tienen en la construcción de su realidad cotidiana. Después tenemos otra característica, que es la vida cotidiana, que es pensar en lo social, ¿no? Es la construcción en donde los sujetos cumplen un papel fundamental. Acá, bueno, las prácticas escolares van a estar en permanente proceso de construcción y reconstrucción, hay una construcción de significados sociales, los sujetos tienen que construir sus relaciones sociales en un contexto histórico determinado, o sea, no se le va a imponer determinadas cosas, sino que el sujeto tiene que construir y reconstruir significados sociales y conocimientos, eh, y la escuela, bueno, ya no es una caja negra, como quizás se planteó al principio en las nuevas pedagogías, sino que es un espacio de construcción, articulación y ruptura. O sea, se tiene en cuenta un todo, lo de afuera, lo de adentro, todo lo que pasa en interacción docente-alumno. Bueno, básicamente se tiene que tener en cuenta eh, todo. Pero ¿qué pasa? Eh, Al principio, bueno, yo les había mencionado esto del fracaso escolar, de los éxitos, de los logros, y que a veces, según lo que plantea la teoría de consenso, básicamente la culpa la tendría el estudiante, ¿no? El sujeto, que si fracasa es su culpa, y si tiene éxitos, también obviamente va a ser por mérito, por logros y capacidades personales, ¿no? Que es lo que planteaba un poquito al principio con la teoría del consenso. Entonces, bueno, acá una autora viene a plantear, Blues, viene a plantear, bueno, esto del fracaso escolar, ¿no? Entonces, tranquilamente podríamos relacionar un poco lo que ella va a venir a plantear, porque, bueno, plantea diferentes miradas dentro del fracaso escolar, en la cual, bueno, los fenómenos asociados eh, al fracaso escolar justamente va a estar asociado con la repitencia, la sobredad y la baja apropiación de conocimientos que justamente van a recaer sobre las capacidades del alumno, ¿no? Lo van a marcar y muchas veces lo marcan de por vida y es una etiqueta que la lleva. Y justamente no va a fracasar aquí el alumno que es responsable, o sea, el alumno que es responsable, que esto lo planteaba, nuevamente lo planteaba la teoría del consenso, el alumno que es responsable va a tener éxito y va a lograr todo lo que quiera, y el que no, bueno, obviamente que va a ser la culpa del propio sujeto por su fracaso escolar, ¿no? Pero desde una perspectiva sociocrítica se van a discutir dos formas argumentativas del determinismo, ¿no? Por un lado tenemos el determinismo biológico y por el otro lado el determinismo ambientalista. El determinismo biológico va a estar relacionado con la capacidad de aprender, con la discriminación social educativa. Por ejemplo, frases como la cabeza no le da, eh, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno,
Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que es una discriminación social, esto de decir, por ejemplo, la cabeza no le da. Y esto justamente, como decía hace un ratito, va a estar relacionado con la teoría del consenso, más precisamente con la teoría del funcionalismo tecnológico, que planteaba esto justamente, de que si fracasa es su culpa y si tiene éxito, bueno, es porque seguramente se habrá esforzado y porque tiene determinadas capacidades, ¿no? Y por el otro lado, el determinismo ambientalista es un ambiente heredado eh, y familiar donde se encuentra el alumno. Es un límite imposible de superar para la escolarización, ¿no? O sea, acá, a diferencia de lo biológico, que está relacionado con la capacidad de aprender, si el estudiante aprende o no, acá en el ambientalista es algo hereditario, algo de familia. Un ejemplo, por ejemplo, la típica frase de tal palo, tal astilla, o decir, bueno, a él, no sé, a fulanito le va a ir mal en tal cosa, o no entiende nada porque la hermana es igual, o el padre es tal cosa. Entonces, bueno, como siempre, eh, dejar al alumno en un papel que no le corresponde, ¿no? Esto de lo familiar, de lo hereditario, que no tiene nada que ver, que ya sabemos esto de que no tiene nada que ver en la actualidad, pero bueno, son diferentes visiones, ¿no? Formas de ver a los alumnos en su fracaso escolar. eh, y acá este determinismo ambientalista va a estar relacionado con eh, la teoría del conflicto, pero más precisamente con las teorías crítico-reproductivistas. Por otro lado, vamos a tener un enfoque socioeducativo crítico, ¿no? Porque esto fue desde la perspectiva sociocrítica. Ahora, desde un enfoque socioeducativo crítico, el fracaso escolar es un fenómeno que se va a asociar a contextos de producción, es decir, que no hay nada natural, acá no hay nada biológico, no hay nada ambiental. Tiene que ver el fracaso escolar, según el enfoque socioeducativo crítico, con la desigualdad social y educativa. O sea, acá no tiene nada que ver lo biológico, lo ambiental, lo hereditario, no echemos la culpa a nadie, porque acá la culpa la tiene la desigualdad social y educativa, que no hace que estos alumnos puedan llevar adelante sus aprendizajes, sus conocimientos, entonces por eso se produce un fracaso escolar. Por lo tanto, eh, es una construcción social, el fracaso escolar, que podría evitarse sus efectos si se pudiera mejorar, ¿no? Es decir, a través de las condiciones de la trayectoria educativa de los alumnos, la confianza mutua, el fortalecimiento de autoestima y social, obviamente, del alumno, el respeto por la diversidad, o sea, no juzgar de que es algo biológico, ambiental, hereditario, sino que hay que buscar las herramientas para que este sujeto pueda insertarse y mantenerse en el sistema educativo, ¿no? Esto es lo que se plantea desde un enfoque socioeducativo crítico. Em, y bueno, por otro lado, bueno, después tenemos, más allá de las teorías y de todo eso que venía planteando, vamos a pasar a otro de los autores que todos los autores, vuelvo a decir, son importantes y los conocimientos y los contenidos, pero vamos a pasar a Paulo Freire, en la cual, bueno, Paulo Freire plantea esto de maestra sí, tía no, ¿no? Y plantea el concepto de maestra progresista, en la cual tiene que tener una serie de cualidades: la humildad, la porosidad, la valentía, la paciencia y la impaciencia, la tolerancia, la decisión, la seguridad, la alegría de vivir. Además plantea que esto de maestra sí, tía no, porque educar es un acto político, es una lucha colectiva, hay una capacitación permanente y una evaluación de la práctica, que la tía no podría hacerlo, porque la tía tiene otro rol, tiene otro vínculo con su sobrino, no podría ser maestra. En cambio, la maestra sí tiene estas cualidades y puede educar, puede enseñar, ¿no? Eh, y bueno, y eso es importante que se tenga en cuenta de por qué sí, maestra sí y tía no, ¿no? Porque son vínculos totalmente diferentes. Por eso esto del concepto de maestra progresista. Y desde educación popular, bueno, tener en cuenta a Freire y también a Pinot. Eh, en Freire, básicamente lo que plantea es que es un esfuerzo a favor de la movilización popular o un esfuerzo dentro del propio proceso de movilización y organización popular, eh,
para transformar a la sociedad, ¿no? En la cual va a reflejar los niveles de lucha de clases de esa sociedad. Es decir, que Freire lo que básicamente distingue que hay diferentes grupos sociales y todo lo que viene pasando en la sociedad. Entonces es importante eh, que justamente la educación, esta educación popular, pueda transformar a la sociedad más allá de los diferentes grupos sociales y las diferencias que pueda haber, ¿no? Y desde Pino es un problema complejo, o sea, la educación es un problema complejo, una acción por la que se educa al pueblo, ¿no? Y además plantea una serie de características, como por ejemplo, bueno, los sujetos a los que se dirige, que esta educación popular se va a dirigir a sectores analfabetos, trabajadores, grupos étnicos, el conocimiento a impartir a través de saberes vinculados al mundo del trabajo, de la división política, las finalidades, cambios políticos, justicia social, concientización, participación, sus formas y métodos, asistemática, no formal, activa, dialógica, y las entidades educativas que se imparten, escuelas, sindicatos, clases, club de barrio, bueno, entre otras, ¿no? Son características que Pinot plantea eh, desde una educación popular. Y por otro lado, además, tenemos 4 etapas que son planteadas por Pinot, en la cual la primera etapa abarca desde el año 1850 al 1900 aproximadamente, en la cual, bueno, acá aparece Sarmiento, a través de leyes provinciales y nacionales se produce una fusión entre conceptos de educación popular y de instrucción pública, ¿no? Todos los sujetos posibles de ser educados debían concurrir a la escuela, por eso es que surge esta ley de la ley 1420, bueno, de educación gratuita, laica, bueno, para todos, que todos tienen ese mismo derecho de adquirir la educación, por eso es que surge esta ley 1420 y todo lo que plantea Sarmiento. La segunda etapa, que va desde 1900 a 1943 aproximadamente, hay una relación de complementariedad, es decir, hay un periodo de doble circuito educativo en la cual el sistema de instrucción, por un lado tenemos el sistema de instrucción pública, que va a estar monopolizada por el Estado, y por el otro lado, la asociación de la sociedad civil, es decir, una sociedad popular de educación. Es decir, que acá la educación popular va a ser sinónimo de no oficial. Por lo tanto, se van a atender a los sujetos sociales, se atendían a los sujetos sociales excluidos, la educación popular, y además brindaba contenidos negados por el currículum oficial. O sea, en esta etapa, la educación popular viene a ayudar a estos sujetos excluidos del sistema educativo y viene a brindar además estos conocimientos que estaban dentro del currículum oficial. Una tercera etapa, aproximadamente en el año 1943-1955 aproximadamente, hay una relación de síntesis. Acá aparece el periodo del peronismo, la necesidad que las escuelas lleguen a sectores que aún no concurrían, eh, y bueno, y todo lo que trae el peronismo con respecto a lo educativo, a lo social, a lo político, eh, y se plantea una educación integral teniendo en cuenta aspectos físicos, intelectuales y morales de los alumnos. Y una última etapa que plantea Pinot es del año 1955 y se acentúa en el año 1970, en la cual, bueno, acá hay una relación de oposición entre educación popular e instrucción pública, hay un cuestionamiento a la escuela eh, de los teóricos de las críticos reproductivistas. Bueno, acá obviamente se acentúa un gobierno militar, es la etapa del gobierno militar, donde el sistema educativo va a estar sometido a un control, a un modelo autoritario determinado y todo lo que ya se sabe de la etapa militar, como para no irme de las ramas. Entonces, básicamente lo que hace este gobierno militar entre escuela y educación popular es hacer una oposición, ¿no? Porque justamente de este periodo militar se buscaba una determinada forma de imponer los contenidos y había cosas que se podían enseñar y otras que no. Entonces, bueno, hay una etapa bastante complicada en- con respecto a eso. Entonces, bueno, teniendo en cuenta, después tenemos justamente esto de la modernidad y de la escuela que surge en el siglo XVIII y XIX con el movimiento de la Ilustración y corrientes del liberalismo de la Revolución Francesa,
en la cual, bueno, hay una primer propuesta para organizar el sistema educativo, ¿no? A través del optimismo pedagógico, ¿no? Que es un concepto que es muy importante, ¿no? Que la cátedra siempre lo tiene en cuenta. Esto del optimismo pedagógico fue una propuesta filosófica pedagógica que todo ser humano era educable, ¿no? Para poder provocar cambios económicos, políticos, sociales. Ahora vamos a ver que tiene que ver mucho con Sarmiento, sus ideas, sus propuestas, en la cual, bueno, esto de la modernidad, de la escuela, del optimismo pedagógico, va a plantear la obligatoriedad, gratuidad educativa y laicidad para incluir a las minorías, que es esto justamente de la ley 1420. Por eso acá aparece como personaje principal Sarmiento, en la cual él plantea que quiere en su país, que quiere tener en la sociedad sujetos civilizados para la construcción de una nación. Entonces, para que esto ocurra, la educación va a ser el motor de este cambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la moderna educación solo era posible eh, exterminando la barbarie, ¿no? Y todo lo que ya por ahí eh, se conoce de Sarmiento, sus ideologías y todo eso, más allá de lo educativo, a él no le gustaba nada la barbarie, ¿no? Porque, bueno, decían que eran salvajes y un montón de cosas más, entonces, bueno, o eran educables o directamente había que exterminarlos, ¿no? Entonces, él viene a decir que, bueno, para educarlos tiene que haber educación, entonces, por eso surge esto del optimismo pedagógico en Argentina también, ¿no? Porque si bien el optimismo pedagógico es una propuesta filosófica pedagógica, eh, que venía de Francia, ¿no? Esta idea, y Sarmiento trae esta idea de Francia, de optimismo pedagógico, y, y lo trae acá a Argentina, ¿no? A nuestro país, para generar cambios en la cual debía promoverse la escolarización masiva, esto que les decía recién. Todos tienen que ser escolarizados, todos tienen que ser educables, porque justamente personas educadas, según lo que plantea Sarmiento, construirían sociedades modernas, ¿no? Esta ideología que tiene Sarmiento y que la tuvo toda su vida, hasta el último día. eh, por eso en el año 1870 se sanciona la ley 1420, que habla justamente de la obligatoriedad, eh, gratuidad educativa y laicidad para incluir a todas las minorías, a todos los sujetos, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el país no habían escuelas, sino se empezaron a construir, pero ¿quién iba a educar a estos sujetos o a la barbarie o a todos los que querían ingresar a las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, Sarmiento crea las primeras escuelas normal, una de ellas fue creada en el Paraná, em, en las cuales, bueno, acá en esta escuela normal se va a dar la formación de docentes y de las primeras docentes mujeres, porque recordemos que en aquel momento eh, los docentes eran varones, eran hombres, y las mujeres solamente se dedicaban a los quehaceres de la casa, a criar los hijos, a mantener una familia, a hacerse cargo de la pareja, del marido. eh, pero acá, bueno, con la idea de Sarmiento se empiezan a formar también docentes mujeres y acá se abre una nueva etapa, ¿no? Irrumpe con determinadas cosas que estaban muy marcadas de que la docencia quizás era para el hombre, porque en ese momento la mujer no podía estudiar, no podía hacer nada, básicamente, porque, bueno, en una sociedad bastante en ese momento como muy machista, obviamente que eso ya quedó en, quedó en el olvido, porque ahora sabemos que no es así. Entonces, bueno, se dio la feminización de la docencia, ¿no? En la cual había más mujeres que querían estudiar, que querían ser docentes, ¿no? Y estar a cargo de, de estas escuelas que abría Sarmiento en aquella época. Y, y bueno, y si bien fue un escándalo en aquel momento que una mujer decía ser docente, porque estaba mal visto, como les decía, la mujer en realidad se tenía que encargar de su casa, de sus hijos y de su marido, no podían estudiar, no podían trabajar, no podían hacer nada. Entonces era como quizás mal visto, o quizás también se planteaba en el texto de Hijas de Sarmiento de que, bueno, que quizás la mujer está más expuesta a enamorarse de un profesor o de otro docente y terminen haciendo cosas que no corresponden y terminen abandonando la familia y los hijos. em, pero más allá de eso, eso se fue rompiendo esos paradigmas que existían en esa época y las mujeres pudieron seguir estudiando, capacitándose dentro de la escuela normal. Por eso esto de la feminización de la docencia, y bueno, el texto de Hijas de Sarmiento, porque justamente
por Sarmiento, por esto de, bueno, de la escuela normal y feminización de la docencia, eh, empezaron a haber más docentes mujeres. Como digo, al principio fue quizás un escándalo en aquel momento del contexto, o sea, situémonos en ese contexto del año 1800 y pico, obviamente que ahora está todo más, es algo más común encontrar docentes mujeres, ¿no? Pero en aquel momento eh, no era tan común, ¿no? Entonces, bueno, con Sarmiento se produce la feminización de la docencia. Bueno, teniendo en cuenta, obviamente que, como siempre digo, todos los autores y todos los conceptos son importantes, pero vamos a remitirnos ahora a un concepto que quizás es más actual, dejando un poquito de lado las teorías anteriores y todo que es un poco más viejito, de más años. Plantear un poquito esto bueno, de la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, en la cual se encontraba en uno de los textos de la cátedra, eh, en la cual básicamente, bueno, ese vino para complementarse con lineamientos curriculares, eh, en la cual justamente el propósito es incorporar emociones, sentimientos, el respeto por uno mismo, el respeto por los demás, tener también actitudes responsables ante la sexualidad y prevención de diferentes formas. Si bien por ahí está visto, a veces hay familias que están de acuerdo con esto de la ley de ESI, de educación sexual integral, y otras que no. La realidad es que ESI vino como les decía anteriormente, ¿no? Vino a incorporar determinadas estrategias y herramientas que quizás una familia no lo puede dar. Entonces, desde lo educativo es una ley que es obligatoria y que se tiene que dar en todas las escuelas y en todos los niveles, ¿no? No es porque se vaya a enseñar cosas, no sé, sexuales o posiciones sexuales o cosas que, digamos, que uno a veces como adulto tiene en la cabeza, ¿no? Mente podrida, pero pasa mucho con muchas familias que piensan que se les va a enseñar cosas sobre sexo y no es eso, o sea, es otra cosa, es el cuidado de mi cuerpo, el cuidado del otro. eh, en el caso de los nenes más chiquitos, bueno, es cómo prevenir determinadas cosas de hasta dónde dejo que me toquen, hasta no, qué partes pueden tocar, qué partes no, qué partes me pueden besar si yo no quiero que alguien me toque. eh, bueno, el respeto y el cuidado por el otro cuerpo, por mi propio cuerpo, bueno, entre otras cuestiones. Eh, entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto de retomando uno de los textos de la cátedra, ¿no? Eh, Y cuando hablamos de sexualidad, no es que nos referimos, como decía yo recién, a genitalidad o a sexo, eh, sino más bien a todas estas prácticas que es un todo. Eh, por eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta y tener más o menos una noción de qué es esto de ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral. Eh, es importante, bueno, justamente esto de tener en cuenta y que, bueno, que hay personas que van a estar posicionadas en que sí, que van a aceptar y otras que no, pero bueno, como para que más o menos eh, se tenga en cuenta a qué se refiere con lo con lo de ESI. Bueno, espero que les sea de ayuda esta breve grabación y que se entiendan los conceptos, o sea, traté de apuntar a los conceptos principales, si bien son muchos y son varios autores y autoras, pero traté de tener en cuenta cada uno y si quizás me faltó alguno o por ahí algo que no se entendió, también me pueden escribir o me avisan y lo hablamos, no hay problema, pero, pero bueno, cualquier cosa igual me avisan y como les digo, espero que les sea de ayuda. Cualquier cosa me escriben y lo vamos hablando.